Se dio la sorpresa y el Borussia Dortmund jugará la final de la UEFA Champions League. Un saludo para todos estos algoritmos de gol. Volvemos al canal para analizar lo que fue este triunfo del Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain y con el cual los alemanes regresan a una final de Champions 11 años después, coincidentemente en Wembley. De eso y mucho más hablaremos en el video de hoy, tomando en cuenta de que esta puede haber sido la última participación en Champions del Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé en su plantilla. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el video. Motionary.com. Llegábamos al Parque de los Príncipes con una sola intención claramente de ver si el Paris Saint-Germain tenía la capacidad de remontar un partido que se había complicado en la ida, ¿no? Tomemos en cuenta que el Dortmund sacó la ventaja 1-0 en un partido con muy pocas ocasiones claras de gol, pero que el equipo alemán supo aprovechar en el primer tiempo. Recordemos que el Dortmund tuvo incluso para abrir el marcador minutos antes con un remate de Marcel Sabitzer, pero Niklas Füllkrug anotaría el único gol del encuentro. De ahí se recuerda mucho el palo de Kylian Mbappé y un remate por encima del arco de Ousmane Dembélé. Pero para este encuentro las cosas cambiarían un poco. Vamos a hablar primero con las alineaciones, y es que el Paris Saint-Germain salía con Gianluigi Donnarumma en la portería, el arquero italiano que hasta el momento sigue dejando en deuda muchos factores en lo que se refiere a su participación con el equipo francés en las instancias de Champions. Se complicó en la serie contra el Real Madrid en el año 2022 y en el partido contra Barcelona, al menos en el encuentro de ida, tuvo muchos errores que por poco le pudieron perjudicar al equipo parisino. Ya para la línea defensiva se encontraban tanto Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, que reemplazaba a Lucas Hernández, que se lesionó justamente en el gol de Füllkrug en el partido de ida, y Nuno Méndez para completar la línea de 4. En el medio campo estaban Fabián Ruiz, Zaire Emery y Vitinha. Este último, el portugués, fue el jugador más desequilibrante y más importante del equipo parisino en toda la serie. Recordemos que Vitinha fue clave para la remontada contra el Barcelona y en este encuentro estrelló más de un remate al poste. Sinceramente, la suerte no estuvo del lado francés. Ya en el ataque estaban Ousmane Dembélé, el jugador con más actitud y más empeño del equipo francés, al menos en ofensiva, Gonzalo Ramos, que estaba en lugar de Bradley Barcola, y Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que sinceramente hay que hablar de Mbappé, porque desde la llave contra el Real Madrid en el año 2022 en la fase de octavos de final, no lo hemos vuelto a ver en una capacidad de ser un jugador determinante o que te cambie las cosas. Recordemos que en aquella eliminatoria contra el equipo madridista anotó 2 goles, uno que incluso también fue anulado en el segundo partido tras una jugada magnífica ante Thibaut Courtois, pero el encuentro no ha sido claramente cómodo para Mbappé, un Mbappé que desde su vuelta al equipo parisino luego de haber renovado su contrato, jugó la fase de octavos de final contra el Bayern Múnich en el 2023, donde quedó prácticamente eliminado con mucha facilidad, con un 3-0 en el global, y este año apareció contra la Real Sociedad, pero no era una llave que digamos que sea muy complicada, ¿verdad? Contra el Barcelona se le recuerda por sus 2 goles, pero fueron 2 goles, uno de penal y el otro tras aprovechar un rebote tras un error defensivo. Un Mbappé que ha dejado en deuda su participación en estas instancias definitivas ante equipos importantes, como lo es el Borussia Dortmund en esta instancia de semifinales. Y hablando del Dortmund, pasemos a hablar del equipo alemán. Un equipo alemán que llegaba con las expectativas bajas, tranquilas, tomando en cuenta que era el 5.º equipo de la Bundesliga. No ha sido su mejor temporada, tomando en cuenta que el anterior terminaron como subcampeones del mismo torneo. El equipo de Borussia Dortmund salía con Gregor Kobel en la portería, una línea de 4 con Julian Rigersson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Madsen. Hay que hablar de Hummels y de Schlotterbeck, tremenda serie de ambos centrales, un Schlotterbeck que llegó procedente hace 2 temporadas solamente del equipo del Friburgo, un Schlotterbeck que fue parte de ese equipo revelación del Friburgo del año 2021, donde justamente vimos caras muy interesantes.
un Mats Hummels que justamente con su gol sentenció la eliminatoria y prácticamente le dio el pase a la final al Borussia Dortmund, y además fue cómplice junto a Schlotterbeck para dejar sin operancia a Kylian Mbappé, que prácticamente no pudo tener un partido cómodo. En el medio campo estaban Marcel Sabitzer, Emre Can, Julian Brandt, Jadon Sancho y Karim Adeyemi. Un Adeyemi y Sancho que hoy día cumplieron labores mucho más defensivas, e incluso Sancho tuvo que retirarse temprano una vez anotado el gol de Hummels para el ingreso de Marco Reus. En el ataque estaría Niklas Füllkrug, y que el cual tendría una labor defensiva muy importante. Hablando ya cerradamente sobre el partido, un Borussia Dortmund que no tuvo muchas ocasiones de gol en el primer tiempo. El Paris Saint-Germain hacía mucho daño por la banda derecha junto a Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi, un equipo del Paris Saint-Germain que intentó tratar de sacarse la presión de encima, tomando en cuenta que el Borussia Dortmund llegaba como el rival a vencer, uno de los rivales más fáciles y accesibles luego de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. El Paris Saint-Germain no pudo abrir nunca el marcador, y en el segundo tiempo, tan solo a los 5 minutos de Mats Hummels ganaría un centro muy bien tirado por Julian Brandt y anotaba así el único gol del encuentro. Un Borussia Dortmund que a partir de ese momento se tiraría atrás y tendría que esperar que el Paris Saint-Germain no anotase un gol que los meta de nuevo en la serie. Un remate al palo de Nuno Méndez, Vitinha, el mismo Mbappé no pudieron ingresar en ningún momento, con lo cual la serie parecía no tener cambio alguno. Ousmane Dembélé por el momento también se notaba frustrado, se termina ganando la amarilla y Hakimi termina empujando a Schlotterbeck porque se notaba la frustración de un equipo francés que, a pesar de haber eliminado al Barcelona y llegar como favorito a esta eliminatoria, se lo comió la presión, no supo saber qué hacer con el balón en sus momentos y al final termina cediéndole la final al equipo alemán. Hay que hablar del Borussia Dortmund, un Dortmund que prácticamente hizo su negocio en la ida, en la vuelta, y cumplió el juramento que le habíamos dicho a la gente en la previa. Un Dortmund que hizo el juramento de darle el pase a la final al que fue en algún momento su capitán Marco Reus, una final que coincidentemente será en Wembley 11 años después. Recordemos que el Dortmund, la última final que disputó, fue en el año 2013 contra el Bayern Múnich. Lo hacíamos mención ayer, y los únicos sobrevivientes de esa final son justamente Marco Reus y Mats Hummels, el autor del gol del triunfo el día de hoy. Veremos si el Dortmund tiene la capacidad mentalmente y física para superar al Real Madrid o al Bayern Múnich, que jugarán el día de mañana por el último pase a la final. Un Dortmund que espera repetir una final alemana, tomando en cuenta que conoce muy bien las cualidades tanto ofensivas y defensivas del Bayern Múnich, rival al cual enfrenta casi siempre por la Bundesliga. Además, recordemos que será la oportunidad de oro para que Marco Reus se despida a lo grande con una Champions y, por qué no, con la segunda orejona de su historia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado. Esto nos aporta mucho para seguir creciendo en el canal. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita para que llegue a muchas más personas. Y con nosotros será hasta la próxima.